Buenas, mis queridísimos estudiantes de primero de comunicación. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el adjetivo, que les habla una vez más su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. ¿Qué es el adjetivo? Importante pregunta, ¿verdad? Recordemos que el adjetivo es aquella palabra variable que modifica al sustantivo. ¿Por qué se dice que modifica al sustantivo? Porque cambia su significado, aportando bien sea una característica, una especificación, una cualidad del sustantivo. Y debe concordar, por supuesto, con él en el género, bien sea masculino o femenino, y en el número singular o plural. Veamos algunos ejemplos. La campana dorada. Vemos que el sustantivo campana coincide en género con el adjetivo dorada. Ambos expresan género femenino y número singular. ¿Dónde podemos apreciar el género? En la letra A al final. Campana dorada, ¿verdad? Podemos observar que tienen género femenino y número singular, lo que me dice en la definición, ¿verdad? Que tanto el sustantivo como el adjetivo deben concordar en género y número. Veamos otro ejemplo. Las campanas doradas. Aquí, por el contrario, estamos hablando que coincide tanto el sustantivo campana con el adjetivo doradas en género y número. Veamos. Campanas, femenino, doradas, femenino, campanas, está en plural por la S al final, y doradas también, ¿verdad? En plural. Muy bien. ¿Cómo podemos definir el adjetivo? Recordemos que el adjetivo tiene varias definiciones según la función que va a cumplir. Es decir, desde el criterio, desde el punto de vista semántico, ¿verdad? Decimos que el adjetivo nos aporta un significado de calificación porque le da un calificativo al sustantivo. En este caso tenemos un ejemplo, luz azul. Fíjense que el sustantivo es luz, pero el calificativo que le da el adjetivo es azul. No es cualquier luz, es una luz azul. Entonces, esa cualidad o ese calificativo solamente se lo puede aportar esta palabrita llamada adjetivo. En este caso, en el ejemplo sería azul. También el adjetivo tiene la propiedad o la función de indicar la relación, ¿ya? Allí tenemos un ejemplo. Policía sería el sustantivo, escolar sería el adjetivo, ¿ya? Entonces, aquí sería el tipo, sería de relación, adjetivo de relación, porque policía guarda en este caso una relación semántica con la palabra adjetivo escolar. Aquí sería de tipo calificativo porque está calificando al sustantivo luz. ¿Cómo lo califica? De azul. Seguimos avanzando, mis queridísimos estudiantes. Vayan apuntando ustedes allí que son tan inteligentes. Desde el punto de vista sintáctico, es decir, desde el punto de vista de las oraciones, decimos que el adjetivo cumple la función de modificador directo del núcleo del sintagma nominal. Es decir, si aquí en el ejemplo el canto matutino, el núcleo del sintagma nominal sería canto, ¿qué hace el adjetivo? Modifica este núcleo del sintagma nominal. No es igual a que yo diga el canto a que diga el canto matutino, porque estoy de alguna otra forma modificando ese
núcleo del sujeto, en este caso del sintagma nominal. Acá tenemos otro ejemplo, el comité electoral, ¿verdad? Hablando de elecciones que estamos próximas a celebrar, ¿no? Fíjense que acá dice que el núcleo del sintagma nominal es la palabra o el sustantivo comité, ¿no? Entonces, ¿cómo modifica el adjetivo electoral a comité? Porque no estamos hablando de cualquier comité, sino del comité electoral. A decir electoral, estoy delimitando el tipo de comité, por lo tanto, allí es cuando modifica definitivamente al núcleo del sujeto llamado comité, ¿ok? ¿Qué palabra modifica el núcleo del sustantivo? Electoral, porque no es igual a que yo diga el comité, que es un término muy genérico porque no sé a qué tipo de comité hago referencia, a que yo diga el comité electoral, allí estoy haciendo referencia al tipo de comité, por lo tanto está modificando automáticamente el término electoral, que es un adjetivo que participa como modificador directo, ya que cambia el significado del núcleo. Eso es lo que significa modificador. Anótenlo en su cuaderno, mis hijos. Cuando dicen modificador directo es que está cambiando el significado. No es igual a que yo diga el canto a que diga el canto matutino. Cambia el significado. No es igual a que yo diga comité a que diga comité electoral. ¿Ya? Es un dato que les doy para que vayan apuntando en sus cuadernitos. Desde el punto de vista morfológico, el adjetivo es una palabra que posee dice aquí, posee variaciones gramaticales de género y número. Veamos cuáles son. Alumno estudioso, hago referencia al adjetivo de género masculino. Pero si yo digo alumna estudiosa, esta terminación morfológica llamada sufijo cambia el significado de género al que hago referencia. Ya no me estoy refiriendo a un estudioso del género masculino, sino a una estudiosa del género femenino. A eso es lo que hace referencia cuando dice que es una palabra variable, ¿no? Que cambia de género y número dependiendo de su terminación morfológica. En este caso, la terminación hace referencia a los prefijos, al sufijo, pues, oso, masculino, osa sería femenino. Recordemos que tu estudioso o estudiosa son cualidades o características del sustantivo alumno, por lo tanto, forma parte de un adjetivo. Ya, generalmente recordemos que los adjetivos son aquellas categorías gramaticales que cumplen la función de describir las características, calificativos, cualidades o relación del sustantivo al que hacemos referencia. ¿Qué nos dice aquí? Que desde el punto de vista morfológico, el adjetivo puede cambiar de género y número según sea su terminación. ¿Estamos claros? Si yo digo estudioso, estoy haciendo referencia a un chico del género masculino. Si digo estudiosa con la terminación osa, entonces hago referencia o estaría haciendo referencia al adjetivo, ¿verdad? De género femenino. Aquí tenemos otro ejemplo en este ejemplo sería de género, en este ejemplo sería de número. Si yo digo animal veloz, hago referencia a un solo animal. Entonces estoy hablando del género o del número singular. Pero si yo digo animales veloces, fíjense cómo cambia acá. Veloz termina en Z, sustituyo, ¿verdad? Esta Z por la CES aplicando una regla que ya ustedes conocen gramaticalmente. Todos aquellos adjetivos que terminen en Z, ¿verdad? O palabras que terminen en Z, para crear el plural debo eliminar la Z y agregar CES, ¿no? Es una regla fácil, sencilla, pero si no la conocen, apúntenle en su cuaderno porque les va a servir para futuras correcciones, ¿verdad? Que estemos escribiendo. Entonces, con esto hemos comprobado que el adjetivo también cumple el criterio morfológico de género y número dependiendo del género, dependiendo de su terminación, de la misma forma del número, ¿verdad que sí? Si es singular o plural. Aquí hablamos de un solo animal,
Veloz, veloces, hablamos de varios animales. Recordemos que desde el punto de vista semántico, los adjetivos pueden clasificarse como calificativos o relacionales. ¿Cuáles son los calificativos? Los que presentan una cualidad de la idea nombrada por el sustantivo. Veamos el ejemplo, ¿verdad? Luz amarilla, ¿ve? Califica, califica. Luz amarilla, no es cualquier luz, sino que es amarilla, ¿no? Este sería el tipo de sustantivo o, perdón, de adjetivo que presentan una cualidad. Aquí la palabra clave sería cualidad. Entonces, cuando hablamos de adjetivos calificativos, a partir de este momento vamos a clasificar los tipos de adjetivos. Así que vayan apuntando en el cuaderno porque esto va para la clase o para la evaluación de quizzes. Ojo, mis hijos. En la evaluación de quizzes voy a colocar, ¿verdad? Lo que son los tipos de adjetivos. Los calificativos, repito, son aquellos que presentan una cualidad de la idea nombrada por el sustantivo. Entonces, ¿cuál es la idea nombrada por el sustantivo? Que en este caso sería luz. ¿Cómo sería el adjetivo? Amarilla sería el adjetivo. Muchacho sería la idea nombrada. ¿Qué se dice del muchacho? Que es muy agradable. Entonces, agradable sería el adjetivo calificativo porque me está describiendo al sustantivo muchacho. En este caso describe una cualidad de la luz. ¿Cuáles son los adjetivos relacionales? Son aquellos que expresan relaciones de procedencia. Escuche bien. Relación de procedencia, ámbito o dominio del sustantivo. Generalmente van después del sustantivo. Siempre los relacionales van después del sustantivo y expresan procedencia, relación de procedencia. Cuando hablamos de información nacional, ¿qué tipo de información nacional? Entonces este sería un adjetivo que va después del sustantivo. Juez imparcial. Entonces, imparcial sería un adjetivo de carácter relacional. Recordemos que los adjetivos también deben coincidir con el sustantivo en género y número, lo que ya yo les venía dicho, o ya le había dicho anteriormente. Los adjetivos deben concordar en género y número con él o con todos los sustantivos. Aunque ya esto lo habíamos visto, vamos a hacer un repaso, ¿no? Lindo rostro, estamos hablando de masculino singular, ambos coinciden en género y número. Veamos otro ejemplo. El adjetivo que se refiere a dos o más sustantivos va en plural. Escuchen bien, estas son algunas normativas, ¿no? Que tiene que ver con la concordancia de género y número del sustantivo y adjetivo. Dice que el adjetivo que se refiere a dos o más sustantivos va en plural. Por ejemplo, aquí se está refiriendo a dos sustantivos, por lo tanto el adjetivo debe ir en plural. Estas son algunas normativas, apúntenlas por favor. Si se refiere a sustantivos de diferente género, toma la terminación masculina, profesor y maestra, dedicado. Es decir, se está refiriendo a dos sustantivos de diferentes géneros, porque profesor pertenece al género masculino y la maestra al género femenino, debe utilizar el adjetivo con la forma masculina, como lo dice la norma. Cuando está antepuesto a dos sustantivos, está hablando del adjetivo. Cuando está antepuesto a dos sustantivos, toma el género del que antecede. Vamos a ver, bellas muchachas y policías bajaban a la playa. Bellas muchachas y policías bajaban a la playa. Entonces decimos que cuando está antepuesto a dos sustantivos, que sería en este caso bellas, ¿verdad? Bellas sería, toma el género del que antecede. Muy bien. ¿Cuáles son las clases de adjetivos calificativos? Fíjense que los adjetivos calificativos tienen dos tipos de clase, ¿sí? Explicativos y especificativos. Cuando hablamos de adjetivos calificativos de tipo explicativo,
hablamos aquellos que van después del sustantivo. Después. Y este va antes del sustantivo. Los explicativos van después del sustantivo, para que no copien tanto. Lo más importante, repito, los explicativos van después del sustantivo, los especificativos van antes del sustantivo. Ahí tenemos un ejemplo de los explicativos. Jugador lesionado. ¿Ve? Después del sustantivo jugador sería el explicativo adjetivo, que sería lesionado. Carta abierta sería el adjetivo que va después del sustantivo carta. Hombre inteligente, inteligente sería el adjetivo calificativo de tipo explicativo, ya que va después de los sustantivos. Los especificativos, como le dicen acá, son los que generalmente conocemos como epítetos, ¿no? Como aquellos adjetivos que describen, especifican una cualidad, ¿verdad?, del sustantivo al que hacemos mención. Se le llaman especificativos porque, repito, especifican una cualidad del sustantivo al que van a hacer referencia. Tenemos un ejemplo: verde prado, otra característica diferente a la anterior, que este va antes del sustantivo porque va a especificar una cualidad. Verde prado, quizá una característica redundante. Fresco viento, porque se sobreentiende que el viento es fresco. Brillante sol, porque se sobreentiende que el sol es brillante. Por lo tanto, en otras palabras más sencillas, son aquellos adjetivos que conocemos con el nombre de epíteto, que forma parte de algunos recursos o figuras literarias que utilizamos para el momento de leer o para identificar en la lectura o al momento de escribir. Desde el punto de vista sintáctico, recordemos que el adjetivo es la palabra que modifica. Ya saben lo que significa modificar, ¿verdad? Variar, cambia el significado directamente al núcleo del sintagma nominal. Ya esto lo vimos anteriormente. Ahí tenemos un ejemplo: la joven universitaria. Le cambia, definitivamente modifica el sustantivo joven, sería el modificador directo. En este caso, perdón, joven modifica el núcleo del sustantivo, que sería universitaria. Igual pasa acá con ansiado, ¿verdad? Este adjetivo cambia el significado o modifica directamente el significado del núcleo del sustantivo premio. Desde el punto de vista morfológico, volvemos de nuevo. El adjetivo presenta variaciones morfológicas de género y número, por eso se puede formar de dos maneras, con una terminación. Recordemos que ya esto lo vimos, tiene que ver con el cambio morfológico en género y número del adjetivo, ¿no? Método hace referencia a la forma singular: medicina, bien eficaz; medicina, que sería generoso. Según la terminación, va a indicar igual género y número. Ya esto lo vimos visto anteriormente. Vamos con los grados del adjetivo, ¿no? ¿Qué grados? ¿Cuáles son los grados del adjetivo, ¿no? Recordemos que el adjetivo puede tener varios tipos de grados, ¿no? Decimos que el adjetivo puede ser de grado positivo cuando el estado normal de la cualidad asignada es cuando el estado normal de la cualidad asignada al sustantivo. Por ejemplo, la contenta muchacha recibe su premio. Contenta, ¿ves?, sería el adjetivo de grado positivo porque describe una cualidad que le ha sido asignada al sustantivo muchacha. Una cualidad positiva, por eso es que se le llama adjetivo de grado positivo, porque agrega una cualidad, no cualquier cualidad, ojo, sino una cualidad positiva, porque no está diciendo contenta, no está diciendo renegona muchacha, ¿verdad? Sino que dice contenta muchacha. Y contenta es una cualidad de carácter positivo, ¿verdad que sí? Luego tenemos los adjetivos de grado comparativo. Son aquellos que expresan una cualidad, pero en forma comparativa. Por ejemplo, aquí tenemos que estos de grado comparativo se clasifican a su vez en tres categorías: de inferioridad, de igualdad y de superioridad. Hablamos del grado comparativo e inferioridad cuando comparan las cualidades de dos seres u objetos, indicando la inferioridad del primero.
¿Ve? Del primero indica la inferioridad del primero. Veamos el ejemplo. Aquel muchacho es menos tímido sería la inferioridad del primero, ¿ve? Menos tímido que Juan, porque indica una inferioridad del primero que voy a comparar. Por eso es que se llama de grado comparativo de tipo inferioridad. Luego tenemos el adjetivo de grado comparativo de tipo igualdad. Es aquel que compara las cualidades de dos seres u objetos indicando la igualdad entre ellos. Aquí no hay ningún tipo de diferencia porque indica comparaciones en igual número de condiciones, ¿no? Ese tipo de adjetivo. Jorge es tan tímido como Juan. ¿Ve? Ahí utilizamos la palabra tan y como. Y aquellos adjetivos de superioridad o de grado comparativo de tipo superioridad compara las cualidades de dos seres u objetos indicando la superioridad del primero. Fíjense que aquí indica la superioridad del primero y aquí indica la inferioridad del primero. ¿Ve? Inferioridad, superioridad. ¿Ve? Lo contrario. ¿Ve? Este indica la inferioridad del primero, este indica la superioridad del primero. Jorge es más tímido, es más inteligente, ¿verdad? Podría decir, Jorge es más tímido, pero también podría decir es más inteligente que Juan. Indico la superioridad de Jorge por encima a la de Juan. Pero aquí indico la superioridad de aquel muchacho que Juan, ¿ok? Luego tenemos los adjetivos de grado superlativo. Recordemos que la palabra superlativo significa, es un término que hace alusión a la exageración, ¿no? Indica el más alto grado, dice acá. Es el adjetivo que indica el más alto grado. Se dividen de dos tipos, absolutos y relativos. Los adjetivos de grado superlativo tipo absoluto se forman colocando antes el adverbio muy. Fíjense que este se forma colocando antes el adverbio muy o el adverbio tan o prefijos o sufijos aumentativos como hiper, érrimo o ísimo. Fíjense que esta norma deben cumplirla los adjetivos de grado superlativo tipo absoluto. Por ejemplo, Jorge es muy tímido. ¿Se dan cuenta? Tímido es aquel tipo, este tipo de adjetivo superlativo le antecede un adverbio, ¿verdad? Como muy o tan, ¿ve? Le antecede. Entonces decimos que es adjetivo de tipo absoluto, superlativo de tipo absoluto. Los relativos o superlativos de tipo relativo se forman con la estructura el, la, más o de. Ahí tenemos un ejemplo. Jorge es el más, está el más o la más. En este caso sería el más, aquí está, tímido de la clase. ¿Se dan cuenta? Lleva esta estructura, el más tímido de la clase. Eso no es tan difícil, solamente tenemos que tener esto en el cuadernito para poder identificar los tipos de adjetivos. Allí tenemos un ejemplo que yo quería mostrarle, porque aquí está este material de apoyo, que aquí se ve un poco borroso, pero en la clase que yo les voy a pasar, con el material de apoyo que les voy a pasar, está bien, bien bonito. Y este material de apoyo que yo les acabo de pasar, en la plataforma Cubicol, les voy a pedir que lo peguen al cuaderno porque les va a ayudar a estudiar para la evaluación de quizzes en vivo. ¿Ok, mis hijos? Así que esto para que lo tengan muy en cuenta. Decimos que el adjetivo es una palabra variable que indica cualidad o rasgo del sustantivo. Indica cualidad desde el punto de vista semántico, rasgo o relación de procedencia. ¿De quién? Del sustantivo. Sus clases son los explicativos, los especificativos, los positivos que indican cualidad asignada al sustantivo y posee algunos tipos de grados. El adjetivo posee algunos grados comparativos que se clasifican de inferioridad, de igualdad,
de superioridad. También los adjetivos que poseen grado se clasifican de tres tipos: positivo, comparativo y superlativo. Los superlativos se dividen a su vez en absolutos y relativos, que ya lo acabamos de explicar. Este pequeño mapa te va a permitir a ti tener una idea más clara, porque al ladito le puedes colocar un ejemplo con una flechita de una oración del tipo de adjetivo, para que el momento de la evaluación no tenga ningún tipo de problema. Ya, mis hijos, no me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Para mí siempre será un honor y un placer guiarlos en este camino hacia el encuentro con los aprendizajes. ¿Quién les habló? Su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.